no nos quedemos en la honestidad, que como vos decís debería ser la moneda corriente. Avancemos un poco y recordemos de aquel gobierno que se cumplieron 50 años, 54, perdón, años el domingo del golpe. Pero digo, recordemos qué fue aquella Argentina. Primero fue, desde el lugar artístico te podría decir, la polución, la explosión más extraordinaria de creatividad, de arte, de libertad en la creatividad que se pudo dar. La época de Ilia en la Argentina a nivel de arte fue gloriosa. Bueno, el otro día lo charlaba, o no, en realidad no lo charlaba, pero lo escuchaba a Beto Brandoni también, que él estaba muy agradecido porque ese momento era un autor y se fomentó mucho sobre la cultura. No, con respecto a tu pregunta, lo que yo creo que se perdió Argentina fue un estadista. Fue un estadista. La primera persona que veía que, y te lo digo porque tengo vinculación con China, la primera persona que hizo negocios con China, en la época del 60. Ahora nos estamos muriendo por conseguir dólares y en la época del 60 fue la primera persona que negoció con China. Cuando China estaba en un que necesitaba negociar y necesitaba de Argentina. Y fue don Arturo la primera persona que dijo, bueno, vamos a negociar con estas personas que son los chinos y le pagaban en libras esterlinas la exportación de granos, por ejemplo. Entonces vos decís, más allá de la ley de salario mínimo vital y que todavía se usa y se valora mucho, la ley por Malvinas, que todavía no se pueden sentar a discutir, lograda en la época de don Arturo, la anulación de los contratos de petróleo, la ley de medicamentos que por esa ley termina cayendo, digamos, ¿qué se perdió? Se perdió un estadista, una persona que se adelantaba, porque siempre decimos lo mismo nosotros, la política es todo menos el arte de una improvisación. Vos no podés improvisar en política, no se puede improvisar. Y don Arturo lo que no hacía era improvisar. Y por eso le iba bien al país, con el mayor presupuesto de educación, porque recién hablaba de fomentar la cultura. El mayor presupuesto de educación fue en la época de don Arturo. Entonces, vos decís, El diez por todo, ciento ¿no? Creo que el 10% llegó, ¿no? El creo que un presupuesto de poquito más, educación. creo que un poquito más era. No tengo los números exactos, pero creo que era un poquito más. Sí. Pero bueno, No, el 16, crecimiento 19, argentino era del 10%. El el crecimiento. crecimiento anual argentino era del 10%. El Sí. crecimiento. Entonces vos decís, Víctor, era unar todos los conceptos para que Argentina sea una potencia. Pero bueno, después obviamente tocó algunos intereses, como te decía, la ley de medicamentos, vino Onganía y nosotros siempre decimos lo mismo. Sin 66 no hubiese habido 76, cosa que terminó sucediendo lamentablemente para todos nosotros, ¿no? Ujú. Fue una época de libertades a tal punto de que él sin problemas ni oposiciones, en una época donde estábamos acostumbrados a que papá Estado controlara, Claro. permitió a todos, existía la ley de desacato, sí digo bien el desacato como delito, y jamás influyó para que quienes le decían tortuga o nada menguaran en sus agresiones ni nada que se le pareciera, ¿no? No, completamente de acuerdo. Y también hay que nombrarlo. Otra cosa importante, levantó la proscripción del peronismo. Yo me río cuando dicen, no, don Arturo, el peronismo proscripto. No, primero le ganó. Hay que leer, porque la gente a veces tiene problemas que se le bajan un relato, no leen o no estudian historia y después termina repitiendo como loros. Él le gana en Córdoba al peronismo. No nos olvidemos que en ese momento, don Arturo, hay elecciones y le termina ganando al peronismo. Y después, el propio don Arturo levanta la proscripción del peronismo. Entonces cuando dicen, no, ganó con el peronismo proscripto. Pero escúchame una cosa, había ganado las elecciones y después la levantó. Eso por un lado. Y después la pregunta que me habías hecho, Víctor, ¿a qué te referías? No, yo te decía, no, porque me quedé pensando en esto de las proscripciones. Además, llega en el colegio electoral al 56%. Ujú. Primero gana, comparativamente con los votos del peronismo, creo que fueron 18 en ese momento, el Ujú. 18%, y él tuvo Sí, como el 25, una cosa así, ya de hecho. 25. Y Sí, después cuando va al colegio electoral, él logra el 56%, aunando las fuerzas progresistas del país. claro, por eso a ver, el radicalismo generalmente fue progresista. Entonces, época de don Arturo. Pero bueno, la verdad que
del periodismo, de revista Confirmado, Primera Plana, Ah, Bernardo Neustadt. sí, Bernardo sí. Neustadt, Mariano Grondona, Jacobo Timerman, hay que nombrarlos, porque la verdad que no atentaron contra don Arturo, fueron en contra de la Constitución Nacional. Entonces, mi papá tuvo la suerte de ver a Mariano Grondona. Dice, qué raro que usted me invite a un programa cuando usted fue uno de los máximos responsables de la institución de don Arturo, porque con su pluma contra la Constitución. Entonces, uno, a ver, siempre respetando la libertad de prensa, pero ya cuando baja, cuando sos un operador en vez de un periodista, te lo digo con conocimiento de causa, vaya que si estamos viviendo en estos momentos y vos, Víctor, lo debes conocer, las operaciones periodísticas que hay, que realmente son llamativas, en ese momento no era la diferencia. Entonces, no, los Grondones, los Bernardo Neustadt fueron grandes responsables también del golpe, ¿no? Fomentando a un gobierno de facto, como terminó siendo el de Onganía, tan mal le hizo a la Argentina. Sin dudas, ya volvemos a Onganía pero te pregunto, don Arturo, ponete en la cabeza de don Arturo. Sí. ¿Hubiera hecho una alianza con Macri? No, no creo. No. Pero no por Macri, la verdad que nosotros siempre decimos lo mismo. El, el enemigo, entre comillas, porque también está mal, del radicalismo no es el peronismo, es el liberalismo. Entonces no, nada contra Macri, nada contra el presidente, a quien tuve la oportunidad de charlar un par de veces, cuando era presidente de Boca y cuando fue a la inauguración de la obra de teatro de don Arturo. La verdad que no tengo nada contra Macri. Sí, representa el liberalismo, y yo no creo que hubiese hecho una alianza. Lo que pasa es que en este momento el Partido Radical estaba tan debilitado, fue la alianza tan debilitada, y es el día de hoy, ¿no? Que uno ve con el radicalismo entrega todas las banderas, y uno, viste, ves la cosa que me hace dudar cuando me metes en política y decís, todas las banderas tenés que entregar, siempre debilitado de todos lados, siempre apoyando a la gente que criticaba constantemente a don Arturo y a todos los políticos, mirá a Raúl Alfonsín también. Entonces, por ese lado no es. Pero bueno, yo respeto a todos, y al presidente, a Macri lo respeto, la verdad no comparto las ideas, no me representaba, también me representa, pero bueno, últimamente se está haciendo de todo menos radicalismo en la Unión Cívica Radical. Se está haciendo de todo menos radicalismo. Que para mí, sin duda, sin duda. ¿Qué es hacer radicalismo? Y ser radical es difícil, pero vale la pena hacerlo, diría don Arturo. Y ser radical es a ver, ¿cómo te puedo explicar? Primero es una pasión, segundo son los valores históricos de una fuerza progresista, así como el escudo de la Unión Cívica Radical lo muestra, y ser radical es hacer de un progresismo, como lo veo yo, ¿no? Tratar de cambiar la realidad sin bajar las banderas con los ideales que presenta históricamente el radicalismo. O sea que, para resumírtelo, es todo lo contrario al liberalismo. Todo lo contrario al liberalismo. No sé si coincidís. Eh, Absolutamente, no, Bueno, absolutamente. me Yo quedo tranquilo. siempre, yo, no, vos sabés que siempre he dicho, a través de estas pantallas y de estos micrófonos y demás, siempre he dicho que ser radical y ser macrista es como el helado caliente. No existe. No existe. No No existe. se puede ser radical y macrista al mismo tiempo. No, Es una no. incongruencia. Es una En incongruencia. fin, No es una incongruencia. pero volvamos a lo importante. Contanos, vos sabés que Está claro, los Víctor, que jóvenes, eso diga, porque te hago una aclaración si no te moleste, y disculpame porque sé que sos el conductor. A mí lo que me pasa también es cuando yo hablo de esto, te dicen automáticamente, no, vos sos kirchnerista. Y yo no soy kirchnerista. La verdad, no, tampoco, no, elogio la primera presidencia de Néstor, pero la verdad que no tengo nada que ver con el kirchnerismo. No, lo respeto como si respeto el macrismo, pero yo soy radical. Entonces, estamos tan acostumbrados a los polos que uno dice, no, la verdad que no representa a Macri, es kirchnerista. Y la verdad que no tengo nada que ver con el kirchnerismo, ni con el peronismo, nada que ver. Yo soy radical, lo que pasa es que últimamente se pelean tantas las banderas que uno dice, bueno, si no sos radical, si no sos macrista, sos kirchnerista. Y nada que ver.
Bueno, A- Absolutamente. Quiero volver a don Arturo, ¿no? sí, Muchas veces se lo habla como el médico de Cruz del Eje, cosa que es real, pero sí. no debemos dejar de rescatar que fue un hombre muy formado, incluso no solamente político, sino también en medicina y en sanitarismo y demás. Él se formó en Europa, donde tuvo la posibilidad de conocer a los monstruos en aquel momento, ¿no? Sí, claro. Él viaja a Europa. Bueno, él tuvo la oportunidad en un momento, cuando le sale la beca, de irse o a París o a Cruz del Eje. Obviamente, cuando lo llaman a don Arturo, le abren la puerta entre París y Cruz del Eje y él decide terminar quedándose en Cruz del Eje, donde hizo la carrera de medicina y donde la gente le regaló una casa que nosotros como familia se la devolvimos al pueblo, porque una casa que le hayan regalado no significa que la tenemos que quedar nosotros, sino se la devolvimos al pueblo de Cruz del Eje. Hay un museo muy lindo que cuando quieras, Víctor, te invito para que vengas a recorrer. Y donde, bueno, ahí también la gente que puede entrar y puede conocer todo lo que fue la vida de mis padres que durmieron ahí, de mi abuelo, que fue la casa histórica, donde también atendía, entre otras cosas, a la hija de Jairo, que es una anécdota muy linda que después te voy a contar. Pero sí, él se formó también mucho en Europa, conoció todo, conoció lo que era el estalinismo, todo el marxismo, todo lo conoció en Europa. Y él le sirvió mucho para formarse, pero siempre la raíz la tuvo acá, en nuestro país. Él se pudo ir a París y dijo, no, yo me quedo en Argentina, yo soy argentino y mi corazón está con la gente del interior. Por eso cada vez que hablan del interior a mí me emociona, porque hace poco estuve en Cruz del Eje y veía cómo la gente respeta. Viste que siempre, generalmente, cuando vos cedes algo y lo hacen museo, finalmente o aparecen pintadas o aparecen... Pero la casa de don Arturo está intacta y vos ves un respeto de la gente cuando entra y ves una admiración. Yo no dije, me reconocieron un par de personas por la televisión, ¿no? Pero cuando yo entré, no dije que era él y quería ver cómo era la reacción de la gente. Y vos veías gente grande que se ponía a llorar, jóvenes que se sacaban fotos, personas que entraban a la casa y no querían que se caiga nada porque querían que esté todo impoluto. Entonces vos decís, esa admiración y ese respeto y ese prestigio generó don Arturo. Que eso no hay plata que valga. Por eso decimos que la plata es llevadera, va y viene. En cambio eso no es impagable, Víctor. Créemelo que es impagable. Eh, Alguien que por ahí queda en el segundo plano, pero que tuvo una importancia muy fuerte en su vida, es Silvia Martorell. Silvia Martorell, No, la su abuela mujer. chunga. La abuela chunga. La abuela Háblanos de chunga. ella. Divina. Eh, era. Yo no tuve la suerte de conocerla, lamentablemente, porque murió muy joven. A ella le detectaron un cáncer, como dice la historia. Él tuvo que vender el auto para poder pagar el tratamiento. No quería que. Estaba preocupado por la cuenta del hospital en ese momento. Eh, pero sí me Siendo que cuenta mi presidente de la papá. República. Sí, Siendo claro. presidente de la República. Claro, él estaba preocupado, él tuvo que vender, cuando se casa mi tía Emma, a mi tía Emma el CEO de Ford, en ese momento el de Ford le regala un auto. En ese momento mi tía dice, mira, me regalaron esto. Don Arturo agarró la llave y dijo, de ninguna manera vas a aceptar este auto. En otras palabras, ¿no? Pero digo más millennial. De ninguna manera vas a aceptar esto. Le devolvió el auto. Y cuando pasó el tema del maldito cáncer de piel que tuvo, él automáticamente vendió su auto para pagar las deudas porque estaba muy preocupado por la deuda del hospital. Pero mi abuela era una persona fantástica, siempre detrás de un... Porque la verdad es esa, don Arturo le dedicó el... Y me emociona un poco, le dedicó su vida a su patria, a la patria. Pero no sé si fue un gran padre, o no sé si fue un gran esposo, cuando vos tenés tu vida al servicio de 35 millones de personas. No sé si puede ser un padre presente o un esposo presente. Entonces, mi abuela chunga tiene tanto valor que fue madre y padre a la vez, porque mi abuelo le dio su vida a la patria y lo que con eso conlleva, ¿no? Entonces, tenía hijos que mantener, tenía familia, y no estaba muy presente, dormía para no gastar, dormía en la casa rosada.
don Arturo. Y no aparecía en la casa. O tenía que un viaje al interior, no aparecía. Entonces tiene tanto valor lo de mi abuela, tiene tanto valor a la altura de don Arturo. Y te agradezco que me hayas hecho esa pregunta, porque siempre yo digo lo mismo, al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Entonces, que haya sido madre y padre, y que haya formado de tal forma a mi papá, yo la verdad que si en otra vida tengo la oportunidad de conocerlo, lo primero que le tengo que decir es gracias. Gracias por haberme dado semejante padre, que me haya inculcado semejantes valores. Y eso, yo sé que don Arturo tiene parte, pero gran parte es tuya, Chunga, le diré, yo le digo a la abuela Chunga. Gran parte es tuya, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Eh, Creo que esta es una de las notas que más conmocionan desde este lado, ¿no? Desde el conductor, porque, claro, uno se involucra en una vida que pasa de los libros a la realidad concreta, que eso es lo importante. Ajá, sí. Contanos lo que vos sepas, lo que te haya quedado en la conversación y en el secreto familiar de aquellas últimas horas del gobierno de don Arturo. Eh, Te lo cuento según la palabra de mi padre. Yo estaba muy tranquilo. Para ella tenía la decisión de que. Porque don Arturo era una persona tranquila, pero era una persona mansa, pero tenía mucho carácter. No es que era una persona que era, o como le dijera la tortuga, porque era lento, porque era tonto, porque no se daba cuenta. Cuando mandaban un proyecto de ley lo leía entero y lo corregía porque en ese momento, como no tenía mayoría en el Senado, le cambiaba la letra. Entonces tardaba porque lo leía las cosas, cosa que me encantaría que los políticos hoy en día por lo menos se interioricen un poco de qué proyectos son para la gente y para la sociedad. Entonces no era lento, no era un tonto. Y con respecto a eso, mi papá, bueno, según lo que me cuenta él, imagínate, no puede ser una persona objetiva porque es un papá. Yo me lo imagino a mi viejo y también una persona mi papá quería tirarlo por la ventana, eso era ahí. O a Perlinger, que después, cuando le dijo a don Arturo que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente, y después se arrepintió y le mandó una carta, dijo que fue un error histórico. Lo que le dice don Arturo es que los hijos de Alzogaray se le iban y a Perlinger, que los hijos se le iban a terminar reprochando y que la historia le iba a terminar juzgando. Y mi papá estaba con un carácter muy fuerte, tranquilo, pero cuando apenas vio que en ese momento el regimiento quiso dar la cara por él y pudo haber tenido, aunque sea una mínima situación de una persona que esté en peligro, él agarró sus cosas, como toda persona que se las tiene que rendir cuentas, como me podría pasar a mí en el trabajo o a mi familia, que cuando no tenés nada que ocultar, agarrás, decís, miren, este es mi trabajo, yo se lo presento, me voy a mi casa, dejo las cosas y me voy y se fue mirando. No hay mucha historia. Cuando vos sos limpio, Es, Víctor, sí, esa escena, imagino, siempre la imaginé, la escena del que se niega a renunciar porque no renunció, del que se niega a renunciar y baja caminando en semejantes circunstancias, tanques, ejércitos, etcétera, baja caminando con la paz casi de un profeta, baja caminando entre todo ese fárrago de personas y de cosas, y va caminando. Es increíble, esa escena es, es, es conmovedora. bueno, yo te agradezco mucho, pero era una persona que por eso yo me siento muy identificado con Arturo, porque cuando vos, esa es la tranquilidad, cuando vos no tenés que deberle, digamos, cuando vos sabés que hiciste las cosas bien, no le debes nada a nadie, al contrario, trataste de ayudar, no te importaba el tema del dinero por el dinero en sí, y vos hiciste las cosas bien, y no se puede hacer mucho más, sos tan limpio de adentro, te vas caminando, y pasa, y que sea así. Pero bueno, lamentablemente en ese momento no se dieron cuenta, yo siempre lo discuto con papá, yo sigo sosteniendo que tendría que haber publicitado por lo menos algo, no digo un gasto, que sea gasto del Estado, porque no hay que gastar la plata de la gente, pero digo, por lo menos que agarre un micrófono y que diga, miren, inauguramos tal obra, hicimos la ley de medicamentos, hicimos esto. Pero bueno, la gente se dio cuenta después, muy impulsado por Mariano Nandona, muy impulsado por Neusta y muy impulsado por esos medios en esos momentos
eran muy Que, malos que por otra con Don parte, Arturo, pero sobre todo en sociedad. que por otra parte, después, pasados los años, creo que Grondona pidió disculpas por lo que hizo, ¿no? Sí, pero mira, yo lo puedo Ya el mal estaba disculpar, hecho, pero el mal estaba ¿qué querés hecho. que te diga, Eh, te Víctor? pro- Yo le acepto la disculpa, pero una persona que sí, atenta contra la ya el mal Constitución y estaba que hecho. pidió por una oportunidad histórica. Hay figuras, aún dentro del mismo radicalismo, como Brandoni. Recuerdo su obra Ilia, la vi un par de veces largas, que después apoya al neoliberalismo, por ejemplo, Ujú. o Bárbaro, que es netamente peronista, pero en todos el común denominador de el respeto inigualable hacia esa figura que es tu abuelo. Sí, la verdad te agradezco mucho por haber pasado eso. Sí, con Beto hay algunas diferencias actuales, pero no, yo soy muy respetuoso de Beto. Con Julia me lo crucé en el canal hace poco y siempre también agradecí. Hace poco fue a un acto de Don Arturo, por eso tenía Don Arturo, que era una persona que trascendía lo que era el radicalismo, ¿no? De esto lo hablé también con Antonio Cafiero hace muchos años, que había ido a un acto de Don Arturo y le digo, Antonio, le agradezco por venir, me dijo, tenés que estar orgulloso, pibe, de todo lo que fue tu abuelo, seguilo. Y bueno, y es eso, nada, no tengo muchas palabras para explicarte, Víctor querido, simplemente decirte que tratamos de igualarlo, tratamos de seguir el ejemplo, tratamos de seguir su conducta y que tratamos de llevar el apellido con la máxima responsabilidad que eso requiere y con el orgullo de tener una persona que, como bien dijeron, hizo todo con honestidad, con humildad, pero sobre todo con eficacia, porque a lo que dijo Julio yo le agrego que fue un estadista, fue una persona que logró cosas muy importantes por el país. Entonces, no te puedo agregar más que agradecerte y decirte que bueno, que estamos tratando de seguir el ejemplo con lo que eso conlleve, con la responsabilidad que eso requiere, ¿no?